Términos de lateralidad. Bueno, términos de lateralidad. Son muy sencillos. Bi significa a ambos lados. Entonces, un ejemplo, los riñones son órganos bilaterales. Uni, que está a un solo lado. El mejor ejemplo de una estructura unilateral es el vaso. Ipsi son fibras, especialmente estos dos términos se utilizan en neuroanatomía. Ipsi significa que la fibra va por el mismo lado. Entonces podemos encontrar fibras que nacen en el hemisferio derecho y se van, descienden hasta la espina por el mismo lado. Es decir, son fibras ipsilaterales. Un ejemplo de esa, la fibra córtico-espinal anterior. Ahora vamos a las fibras que son cruzadas. Es decir, para uno no decir que son cruzadas, es decir, o que nacen en el hemisferio derecho y se pasan al otro lado del cuerpo. Entonces uno dice son fibras contralaterales. Entre esas, el mejor ejemplo es la fibra córtico espinal lateral. Son fibras contralaterales, es decir, cruzadas, como les gustan a algunos estudiantes. Posiciones de uso clínico más frecuente. Entonces, muy sencillo. Nosotros decimos acostado, acostado, es decir, en el lenguaje popular, pero en clínica no, utilizamos la palabra decúbito, que significa acostado. Cuando usted se acuesta sobre el dorso, entonces decúbito dorsal o decúbito supino. Pero si se acuesta sobre el vientre, decúbito ventral o prono. Cuando le elevan, es decir, si usted está acostado en decúbito dorsal, pero le elevan la cabecera 45 grados, es lo que llamamos una posición semi-Fowler. En cambio, cuando nos elevan los miembros inferiores 45 grados, le llamamos posición de Trendelenburg. Esas son como las más importantes. Muy bien, vamos a hablar de términos de movimientos. Debemos aclarar que no vamos a hablar de los ángulos, vamos a hablar de los movimientos como tal para tener en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, la mejor manera de aprender esta temática es haciendo los movimientos en casa. Entonces, siempre en posición anatómica, flexión lateral de tronco, extensión de la cabeza. Entonces, extensión y hiperextensión, flexión de la cabeza, como se ve allí, rotación de la cabeza. También podemos encontrar como rotación lateral, elevación de la mandíbula, depresión, elevación de los hombros, depresión de los hombros, protracción, que sería como sacar la mandíbula un poco, retracción, déjame introducirla un poco, sería como se ve acá muy bien. Lo mismo para tener en cuenta, para diferenciar entre eh, flexión de hombro, extensión de hombro, voy a hacer una aclaración ahí, 50 grados, como se ve allí, y si pasamos de los 50 grados sería hiperextensión. Aquí nuevamente, abducción, que sería hacia afuera, abducción, y aducción. Se puede hacer tanto con el hombro como con la cadera, tener en cuenta eso, miren acá, aducción. Mm, Flexión del, pueden encontrar en los libros múltiples movimientos allí, entonces flexión del antebrazo sobre el brazo, pueden encontrarlo de esa manera, o flexión del brazo, extensión del brazo, extensión de mano, lo pueden encontrar así, o extensión de muñeca, flexión de muñeca o flexión de mano. Supino y prono
siempre en posición anatómica, por favor. Entonces, cuando hacemos la posición anatómica, entonces pronación eh, y supinación. Bueno, supino significa boca arriba y prono significa boca abajo. Nuevamente acá, como estamos viendo, flexión de los dedos, extensión de los dedos, eh, abducción de dedo pulgar, aducción de dedo pulgar y tener en cuenta que cuando hacemos este movimiento como tal, es extensión del primer dedo, extensión, flexión del primer dedo y cuando hacemos acá, oposición, oposición. Ya habíamos realizado este movimiento de prono, boca abajo, por decir supino, boca arriba, eso significa la palabra, abducción y aducción. Una mnemotecnia muy sencilla, ABD, ABD y aducción sería adentro de la línea media, no olvidar que pasa una línea media por acá. La circunducción, en este caso sería esto como tal, no es un movimiento sino la mezcla de todos los movimientos, flexión, extensión, aducción, abducción. Aquí nuevamente, como se está viendo, rotación lateral o externa y rotación interna. De igual manera, como hicimos en extremidad superior y cabeza, vamos a hacer, o ustedes van a hacer en la casa guiándose con los dibujos. Uno, abducción de cadera, que me alejo de la línea media, aducción de cadera, flexión de cadera, mírenla por favor cómo va, y extensión de cadera, en este caso, mire, extensión de cadera. Acá podemos utilizar dos términos, flexión de rodilla, miren, por favor, o flexión de pierna, extensión de pierna, miren por favor, y o flexión de o extensión de rodilla. Inversión es que la planta del pie quede mirando hacia la línea media, una inversión, y eversión lo contrario. Por favor, tengan en cuenta que la flexión dorsal, en este caso, es como si nos estuviéramos parando así en puntas del talón. Y otra cosa es la extensión de los dedos. Miren por favor cómo hago, igual que ustedes van a hacer con sus dedos de los pies. Entonces, extensión de los dedos. Y ya otra cosa es dorsiflexión. Circunducción, de igual manera de la cadera. Y miren acá por favor, eversión de pie. Eversión de pie.